que es profesor de la Universidad de Murcia y director de la Escuela Docente de la Universidad de Murcia, y nos va a hablar de la desmedicalización, aspectos prácticos o cómo piensa él que va a ir esto de desmedicalizar, el gran reto al que nos vamos a someter. Ramis, cuando quieras. Muchas gracias, Manolo. Buenas tardes a todos. La verdad es que después de todo este tiempo raro que hemos pasado, estoy encantado de volver a poder hablar en público, poder volver a veros la cara. Me vais a permitir que me tome 10 segundos para tener un recuerdo público para nuestro compañero, mi hermano, mi amigo Alejandro Sánchez de la Vega, que hace justo un año que se murió. Así que, bueno, al ser la primera vez que hablo en Murcia, pues no podía dejar de hacerle un homenaje público. Vamos a hablar de los retos de la desmedicalización, porque realmente es algo que viene y que no nos va a quedar más remedio que llevarlo. Le agradezco, por supuesto, a Farfaes que me patrocine, porque además una parte de lo que voy a contar es uno de los proyectos que tenemos a medias entre la Universidad de Murcia y el grupo Farfaes para llevar a cabo pues, esto de la desmedicalización y para tratar de cubrir un poco los retos. Evidentemente es un proceso que no tiene vuelta atrás, que comenzó hace 20 años, que veremos que no va a ser, o al menos tengo la esperanza de que no vaya a ser todo lo agresivo que pensábamos que iba a ser, pero que ha seguido esta cronología. Esto es innegable. Empieza en el 97 de una forma, pues, digamos, ligera, prohibiendo promotores de crecimiento, y a partir de ahí pues ya entramos en una rueda en la que no se produce ya ninguna parada, incluyendo una primera prohibición de óxido de zinc, que dura 8 meses, que aquello pues ya nos hace ver un poco que la realidad va a ir por otro lado, y a partir de ahí, pues durante los últimos 10 años, eventos como que la colistina se declare último recurso terapéutico, que esto hace 20 años se lo decías a cualquier veterinario porcino y le daba la risa floja. Hasta que, ya sabéis que en junio del año que viene no hay más moratorias, óxido de zinc desaparece y perdemos una de las principales herramientas que tenemos a la hora de luchar contra patógenos entéricos en lechones. Bueno, ya sabéis que en estos dos momentos creímos que se iba a producir el sexto y el séptimo EEM, que si os preguntáis qué es, pues es un evento de extinción masiva. Todos creíamos que se nos iban a morir todos los lechones, pero la verdad es que no es así y de hecho hoy producimos prácticamente el doble de animales de lo que producíamos hace 15 años, 20 años. La buena noticia es que, fijaros, si los eventos de extinción masiva hacen un poco este gráfico, pues no estamos ni empezando a estar cerca del siguiente. Vamos a tener lechones para rato y evidentemente lo que indica esto es que cuando hagamos cosas van a pasar cosas y tendremos que encontrar las soluciones que nos ayuden a superarlas. Bien, si ponemos más acontecimientos, pues bueno, ya sabéis que al final vamos a tener cosas vamos a tener eventos que se van a ir imbricando, leyes de bienestar, aparición y emergencia de nuevas enfermedades, leyes del medicamento, nuevas regulaciones, programas voluntarios de reducción, etcétera, etcétera, etcétera. Y si os fijáis, hay ahí una línea que va subiendo que no es ni más ni menos que la mortalidad que tenemos en lactación y transición. Evidentemente ha subido, porque evidentemente hemos ido eliminando muchas de las herramientas preventivas que estábamos utilizando y que nos ayudaban a mantener controlada pues, esa mortalidad en fase 1 y 2. Incluyendo a nuestro amigo, que tanto daño hizo pues, metiéndonos un dedo en el ojo al sector y pues, ayudando a que esto no fuera bien. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Pues no lo sabemos. Hito histórico, y esto sí que me gustaría dedicarle 5 segundos. El Parlamento Europeo por primera vez aplica un criterio científico y no un criterio político, y en vez de darle gusto a los comisarios que pretendían eliminar prácticamente el uso de antibióticos en animales de abasto, ha rechazado por además una abrumadora mayoría esa prohibición. Por fin atendieron a las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, pusieron la cabeza en su sitio y decidieron que no era una buena idea dejarnos sin herramientas. Sobre todo, probablemente porque alguien les pasó la lista de zoonosis y del riesgo que existe de que esas zoonosis pasen de nuestros animales a los seres humanos. Bueno, en esto de la desmedicalización, como os decía, os voy a contar un poco pues, uno de los proyectos que estamos desarrollando junto con Farfaes y que se basa precisamente en eso, en tratar de retirar los medicamentos que nos están ayudando ahora mismo en la producción y que nos están echando una mano bastante importante en solventar ciertos retos.
Una vez eliminemos metales y antibióticos, pues evidentemente surgen esos retos de nuevo o surgen incluso nuevos retos que nos llevan pues, a tratar de investigar el uso de aditivos alimentarios o de otros complementos que ya veremos y que hoy ya pues, estamos probando en casi 460.000 cerdas. Se dice pronto, pero realmente es que existe una necesidad imperiosa de eliminar esos elementos de la producción y aprender a hacerlo sin que se produzca un evento de extinción masiva en nuestros lechones y cerdas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cuáles son los retos. Los retos son diversos y estamos muy centrados en pensar solo en los retos que atañen a las enfermedades de los lechones, pero no os olvidéis que también tenemos cerdas. A mí me encanta una frase que dice mi amigo Mateo Martínez, que sabe de cerdas lo que no está escrito, que es cuidemos a las cerdas que el resto ya lo hacen ellas. Y a veces se nos olvida y nos empeñamos más en cuidar a los lechones y descuidamos a las cerdas. Si las cerdas no trabajan por nosotros, tenemos un serio problema. Bueno, primero, el primer reto debería ser garantizar la longevidad de una cerda, que ha costado mucho, que tiene un horizonte productivo que debería ser largo, que en muchos casos no está siendo todo lo largo que debería de ser y que, pues bueno, debería producirnos una rentabilidad elevada a lo largo de dicho periodo productivo. Una cosa interesante y que estamos trabajando también y que vemos que la retirada de antibióticos puede tener un efecto perjudicial es la aparición de alteraciones de aplomos y de cojeras. Y esto pues lo vemos con mucha frecuencia. Vosotros, todos los veterinarios de campo, sabéis que estamos eliminando muchas cerdas por este problema y debería de ser uno de los retos que asumamos cuando se estén quitando los antibióticos y los aditivos de metal. Bueno, evidentemente las cojeras nos van a llevar una pérdida de longevidad, una peor calidad de la progenie, una mayor tasa de reemplazo con el riesgo sanitario añadido que produce, más días improductivos de esas cerdas y una mayor variabilidad de la producción. Bueno, las cojeras son un porcentaje elevado de los animales que estamos eliminando y no debería de ser así, deberíamos de trabajar. Este es uno de los retos y, bueno, se podría afrontar con algunos de esos aditivos de los que hablábamos. El segundo, una buena calidad y homogeneidad del lechón al nacimiento. Esto, ¿qué no contar de las hiperprolíficas, de la dispersión de pesos que se produce, del coeficiente de variación de los animales con retraso intrauterino, con crecimiento intrauterino retardado, etcétera, etcétera? Un problema que evidentemente no teníamos hace 20, 25 años, pero que hoy es uno de los principales problemas que vamos a tener y que nos genera mucho trabajo en las parideras, que a veces nos lleva a hacer cosas como adopciones salvajes. Yo recuerdo una prueba que hicimos donde al final de la prueba el 83% de los lechones no estaba con su madre natural. Se había hecho una política de adopciones bastante salvaje con los riesgos y con todo lo negativo que eso conllevará. Asegurar una correcta lactación de esos lechones que ya han nacido mejor es otro de los grandes retos y mantener la salud de estos animales durante ese periodo, porque al final sabemos que esto es un juego de estos de construcción y lo que ocurra en la lactación pues será lo que marque qué va a ocurrir en la transición y lo que ocurra en la transición será lo que marque qué va a ocurrir en el cebo. Así que pues otro de los retos va a ser asegurar esa lactación adecuada, ese aporte a los lechones que tiene que hacerlo la cerda por nosotros y ese mantenimiento de la salud hasta el momento en que los destetemos. Cuarto reto, pues ya que tenemos esa cerda valiosa, a la que estamos procurando darle una buena vida y una buena calidad en todos los aspectos, pues minimizar el intervalo de destete y cubrición fértil, que supone pues un incremento, el alargamiento de este periodo supone un incremento de días improductivos que en las granjas grandes supone un impacto económico bastante marcado. Y al final, pues reducir como quinto reto la transmisión de patógenos a la progenie. Y esto es crítico porque evidentemente aquí va a ser donde empiece todo. La cerda, pues en general, no solo la cerda, sino también el ambiente, pues van a ser el origen de los problemas que nosotros vayamos a tener en todos los demás estados productivos. ¿Qué respuesta vamos a poder dar a esos retos? Manolo, ya te digo yo que quitar las vacunas no. O sea, estoy de acuerdo absolutamente contigo. Pero vamos a tener que meterle mano a la nutrición, lógicamente. Ahora ya estamos hablando de cuál va a ser la vía, primero, para mantener esas cerdas en buen estado, para mantener esas cerdas sanas,
para prolongarles la vida productiva todo lo que podamos, para en las siguientes fases pues, evitar que los lechones tengan problemas con patógenos entéricos, no solo entéricos, sistémicos, respiratorios, porque hoy ya hablamos claramente de ese eje respiratorio-intestino, incluso sistema nervioso central respiratorio-intestino. ¿Esto, pues cómo? Pues manteniendo la integridad intestinal. Ya sabéis que hoy esto está de una moda terrible. ¿Cómo se mantiene? Eso es parte importante de nuestro proyecto Desmedica, cómo vamos a evaluar y cómo vamos a asegurarnos de que se está manteniendo esa integridad intestinal. Por fin también nos damos cuenta de otra cosa, que es que no tenemos una sola especie. En nuestra granja nosotros cuidamos una especie de mamífero y entre 500 y 1000 especies microscópicas, que en la mayor parte están trabajando para nosotros y están haciendo que esos animales tengan un buen estado de salud, o están ocupando nicho, están evitando que actúen los patógenos, están limitando la proliferación y la dispersión de esos patógenos. Bueno, pues aprendamos no solo a darle de comer al mamífero, démosle de comer también a todo lo que vive dentro de él. Cuidemos muchísimo el sistema inmune, porque puede ser un gran aliado, y de hecho lo va a ser, pero también puede ser un enemigo en potencia si está recibiendo el estímulo inadecuado o si se está activando de la forma que no debe de ser. Y algo que prácticamente no voy a tocar es el manejo, y no lo voy a tocar por una razón muy sencilla, porque necesitaríamos como 2 o 3 sesiones de estas para hablar del manejo. Pero, obviamente, es lo primero que tenemos que hacer, sentido común. Tratemos bien a nuestros animales y después ya pensamos en todo lo demás. Pero empezar a pensar en todo el puzzle, en el cóctel de si le meto minerales para las cojeras, si le meto además vacunas, si le meto probióticos, prebióticos, simbióticos, sin saber o sin asegurar que el manejo es el correcto, o que las condiciones ambientales son las adecuadas, o que la densidad es la que tiene que ser, pues parece una frivolidad. ¿Realmente cuál es el reto? El reto es conseguir lo que hace esto, conseguir lo que hace el óxido de zinc. Creo que tengo una mala noticia, al menos en mi opinión, no lo vamos a conseguir jamás, al menos por el coste que tiene el óxido de zinc. ¿Por qué usamos el óxido de zinc? Por 2 cosas muy sencillas. Porque funciona muy bien y porque es muy económico. Si no nos lo prohibieran, no estaríamos ni hablando de esto, porque lógicamente lo seguiríamos utilizando, ¿vale? ¿Qué efecto tiene el óxido de zinc? Pues fijaros, hoy ya sabemos que desde regular la secreción de péptidos del eje hipotálamo, hipófisis, que actúan sobre la ingesta voluntaria, es decir, aquellos péptidos que van a estimular el apetito, hasta estabilizar ciertas partes de la microbiota, inhibiendo las proteolíticas y favoreciendo las celulolíticas. Y ya sabéis que la mayor parte de las patógenas son proteolíticas. Incluso haciendo otras cosas como inhibiendo la secreción de citocinas proinflamatorias y estimulando la de antiinflamatorias, luego veréis algo más de esto, pues todo esto es lo que tendríamos que aprender a hacer. Y al precio al que lo hace el óxido de zinc. Pero ya os digo yo que no, que esto va a ser prácticamente imposible. Bueno, pues vamos a ver cómo afrontamos algunos de estos retos. De nutrición habría que hablar también larguísimo y tendidísimo. En nuestro proyecto Desmedicaliza, desde luego, esta es es el pilar fundamental. ¿Cómo vamos a darle de comer a los animales y cómo vamos a influir sobre su salud? Pues bueno, haciendo cosas que ya mucha gente está haciendo y que ya pues sabemos que tendremos que hacer porque funcionan, como por ejemplo el control de proteína, formulaciones más ajustadas, reducción de proteínas. Si nuestro riesgo con respecto a las infecciosas entéricas son esas cepas, esas especies proteolíticas, pues darle muchas proteínas no es una buena idea en general. Y sobre todo si nuestros animales tienen comprometidos los mecanismos de absorción de esas proteínas y mucha parte de esa proteína está llegando a los tractos posteriores. Control de los factores antinutricionales, análisis y eliminación si es posible, uso de herramientas que destruyan alguna parte de esos factores antinutricionales, sino limitación de las materias primas que los contienen, aunque esto es complicado porque la mayoría de las materias primas tienen de una forma o de otra algún elemento que potencialmente es antinutricional. Modelización, esto está clarísimo, tenemos que aprender a hacer modelos de alimentación ajustados al tipo de animales que tenemos. Vamos a pensar que hasta hace 10 años, como muchísimo 15 años, pensábamos que todos los animales comían igual, daba igual que una cerda pariera 8 lechones que pariera 22. Teóricamente comían igual.
Por fin hoy ya empezamos a hacer modelos, empezamos a gestionar cosas como las necesidades por sexos. Esto tampoco es nuevo, pero bueno, ya empezamos a sentir un poco la necesidad de hacerlo. Los distintos estados productivos, las edades, las líneas genéticas, y esto es otro de los elementos claves en los que se trabaja en este proyecto. Ajustemos la nutrición a cada una de las genéticas, porque no todo el mundo come igual, no todas las genéticas tienen la misma demanda y tenemos que aprender a cubrirlas lo mejor que podamos de la forma más coherente. Con respecto a la nutrición, busquemos nuevas alternativas. Por ejemplo, y luego veréis que hay muchas más, pero hablamos ya de polifenoles naturales. Esto está muy de moda, no solo, ya sabéis que nosotros vamos a remolque de lo que ocurre, por ejemplo, en el humano. Y, bueno, ¿qué no sabremos del hidroxitirosol o del tirosol o del resveratrol? Esto ya hoy está perfectamente en el humano pues, a la orden del día. Conocemos perfectamente también los beneficios de utilizar todos estos elementos y una parte de ellos nos van a ayudar a hacer un control pues, de ciertos elementos patogénicos como podrían ser los coccidios, como podrían ser el coli, como podrían ser otros elementos que están agrediendo a nuestros animales. Ácido graso de cadena corta y media, esto bueno, también lo hemos aprendido de los de rumiantes, que lo manejan desde hace mucho más tiempo que nosotros, pero ya sabemos que tenemos dos opciones. O bien le aportamos nosotros estos ácidos grasos, o bien le ponemos dentro al animal aquellas especies de bacterias que producen esos ácidos grasos de cadena corta o de cadena media. Y luego les damos de comer, porque también es muy frecuente decir, probióticos, vamos a zumbarle probióticos, pero no está el sustrato de ese probiótico. ¿Qué estamos consiguiendo? Absolutamente nada. Hoy ya sabéis que más que de probióticos y prebióticos, hablamos de simbióticos porque en general suelen ir juntos. Y ácidos orgánicos, que sí que es algo que ya llevamos utilizando muchísimo más tiempo, mucho más refinados, muchos más tipos de ácidos, con coberturas, ácidos que llegan específicamente a los sitios donde tienen que actuar, porque sí es verdad que al principio, cuando empezamos a utilizarlos, pues muchas veces no llegaban a los tractos posteriores del intestino, que era donde esperábamos un ejemplo. Suplementos para la fase de transición, insisto, además tendremos los prebióticos y los probióticos, y no os olvidéis que cuando hablamos de prebiótico es el sustrato que utiliza un probiótico, y si no está, pues evidentemente ese probiótico que lo definimos como una cepa viva que va a actuar a favor del animal, si no está el prebiótico, pues el probiótico se morirá o no podrá hacer su acción. O nos aseguramos de que las materias primas del pienso que estamos formulando tienen los sustratos de los probióticos que vamos a suministrar, o le suministramos los sustratos junto con el probiótico, o si no, no habremos hecho absolutamente nada. Bueno, extractos vegetales especias, ¿de qué vamos a hablar? Esto ya lleva muchísimo tiempo de moda y cada vez aparecen más, y es verdad que cuando esto salió, yo reconozco que era de los que pensaba que bueno, esto va a sustituir a los antibióticos. No lo pensaba, quiero decir, lo soñaba. Sabemos que no es así. Pero sí es verdad que en algún momento dado pueden aportar alguna ayuda dentro del puzzle de soluciones que tendremos que poner para evitar utilizar antibióticos y metales. Y luego elementos del pienso que nos van a ayudar a que los animales tengan una ingesta adecuada, coman lo suficiente, mejoren la palatabilidad de esos piensos y, por tanto, la ingesta, o pues eviten que ciertos fenómenos que harían que los lechones rechazaran un pienso porque no están en buen estado, pues sigan ahí. Enzimas son también otro de los aditivos que nos están ayudando hace muchísimo tiempo. Cada vez hay más. Insisto que algunas lo que ayudan es a utilizar elementos que no serían digeribles de otra manera, y otras, por ejemplo, lo que hacen es eliminar ciertos elementos antinutricionales, ¿vale? Ácidos inorgánicos, ya hemos hablado de ellos. Ácidos orgánicos, también hemos hablado de ellos. No voy a extenderme mucho más. Y todo esto debe llevarnos a que la integridad intestinal se mantenga lo mejor posible. Os voy a enseñar solo algunas de las cosas que ya hemos visto dentro de ese proyecto, y sobre todo me gustaría que definiéramos la integridad intestinal, que es el mantenimiento de la estructura física, pero también de la funcional del intestino. Bueno, esto que parece una perorullada, pues últimamente se ha convertido en un debate bastante interesante, y si recordáis, pues si estos son los enterocitos, la idea que tiene la naturaleza es sellar muy bien la unión que hay en la parte lateral de los enterocitos para poder controlar estrictamente lo que pasa del lumen del intestino adentro del animal. Porque no olvidéis que el lumen del intestino es el exterior, y en el exterior hay muchas cosas. Algunas son necesarias, como son todos los nutrientes que va a necesitar el lechón, pero otras son agresivas para el lechón. Hablo de virus, hablo de bacterias, hablo de lipopolisacáridos, de todo tipo de toxinas, etcétera, etcétera. Por eso esto está estructurado de modo que hay
dos tipos de uniones que sellan esto, que van a ser las uniones estrechas y los desmosomas, y que evitan la difusión paracelular, excepto de cosas muy contadas, como puede ser agua, pequeños azúcares, algunos aniones y poco más. El problema es que, bueno, esto está unido al citoesqueleto y si el citoesqueleto, tirando y aflojando, regula esa apertura. Lo malo es cuando esa integridad se rompe, porque a partir de ahí esa difusión paracelular queda expedita y cualquier cosa que pase por allí lo aprovecha y entra. Y esto es una muy mala idea, porque ya hemos perdido el control de aquello que va a entrar dentro del animal. Mientras esté bien, entran muy poquitas cosas, pero cuando se rompe esa integridad intestinal, pues ya no hay control ninguno de qué va a entrar. Puede entrar absolutamente todo. Toxinas, proteínas no digeridas, virus, bacterias, todo lo que os podéis imaginar. Bueno, y tened en cuenta una cosa, solo el destete ya es una agresión para la integridad intestinal y para el intestino. Fijaros, esto es un intestino, esto es un yeyuno de un lechón 18 horas después del destete. Fijaros qué belleza de vellosidades largas, estrechas, ahí se está produciendo una absorción de nutrientes magnífica. Fijaros, esto es el mismo grupo de animales sin patología, animales asintomáticos totalmente y aparentemente con un buen desarrollo corporal. Y fijaros qué churro de vellosidades tiene. Gordas en la base, acortadas, con espacios donde parece que debería haber una vellosidad y no hay, etcétera, etcétera. Animales que no tienen ningún tipo de problema patológico, ¿eh? Y si nos vamos a Lilium, pues fijaros, lo mismo. Animales asintomáticos totalmente. Fusión de vellosidades, es decir, solo el hecho de destetar a nuestros animales ya es una agresión. Si le vamos sumando cosas, pues esto solo puede ir a peor. Y no os olvidéis de una cosa, ya está perfectamente aceptada la teoría de la italiana que dice que el Streptococcus suis aprovecha perfectamente la pérdida de integridad intestinal para colarse por ahí y llegar a sus órganos diana y ejercer su acción patogénica. Y esto lo descubrimos también empíricamente, ¿a que sí? A que cuando nos apuntamos al programa colistina, reduce colistina, de repente lo que nos aparecía era Streptococcus. Interesante, ¿verdad? Pues simplemente porque Strepto es un maestro, aprovechando esa difusión paracelular, encuentra una tronera impresionante y dice, pues yo me voy a meter en el torrente sanguíneo y luego ya veremos a ver dónde acabo. Y la putada es que acaba en el corazón, acaba en las meninges, acaba en los pulmones y termina haciendo su acción patológica. Bueno, fijaros, ¿se puede medir la integridad intestinal? Claro que sí. Y nosotros dentro del proyecto Desmedicaliza estamos midiéndola por expresión génica. Vemos simplemente cómo se expresan los genes de ciertas proteínas. ¿Qué proteínas? Pues calprotectina. ¿Por qué? Porque es un indicador de inflamación, está en neutrófilos y macrófagos. Cuanto más haya, teóricamente, más células hay infiltrando. No significa que estén inflamados en el intestino, significa que hay células infiltradas. Ocludina y zonulina, que son dos de las proteínas de las uniones estrechas, esas que se llaman de forma paracelular. Interferón gamma y TGF-beta como la principal citocina proinflamatoria y la principal citocina antiinflamatoria. Pues fijaros, aquí hemos comparado animales con óxido de zinc, todos los demás grupos sin óxido de zinc, este vacuna y probiótico, este vacuna y óxido de zinc y este solo probiótico. Interesante. Si nos fijamos en calprotectina, los animales con óxido de zinc tienen bastante elevada la calprotectina y los de la vacuna con probiótico también. Pero si tratáramos de saber qué está pasando con el sistema inmune ahí, no fuéramos a ver la citocina proinflamatoria, fijaros cómo en el óxido de zinc no hay secreción prácticamente de la citocina proinflamatoria. En la vacuna sí, tiene su lógica, tiene toda la lógica del mundo. Si una vacuna es una estimulación inmune, por tanto, esperaríamos ver una estimulación inmune. Cuando vemos las dos proteínas de las uniones estrechas, fijaros cómo grupo óxido de zinc y vacuna y probióticos, pues evidentemente se llevan la palma. Son las que más están expresando ARN mensajero, lo cual significa que están reponiendo adecuadamente esas proteínas, ¿vale? Pero cuando vemos TGF-beta, fijaros dónde está lo interesante. Y es que los animales con vacuna de óxido de zinc y el probiótico tienen calmado el sistema inmune. ¿Qué significa que lo tienen calmado? Pues que están secretando TGF-beta en cantidades importantes. Y esto hace que el sistema inmune esté refrenado. Si os fijáis, pues la expresión de TGF-beta y de gamma interferón son casi contrarias. Una es proinflamatoria, la otra es antiinflamatoria y se están controlando. Bueno, pues curioso. ¿Recordáis que os decía que íbamos a ver luego esto? Pues efectivamente el óxido de zinc tiene una capacidad de actuar sobre las citocinas que queda bastante bien reflejado, pero
otras estrategias también hacen un poco de imitación de lo que el óxido de zinc podría estar haciendo por nuestros animales. Desde luego, para mí, de todo esto, me da la esperanza de que utilizando probióticos y vacunas nos irá bien, junto con una nutrición adecuada. Bueno, y si luego hacemos más cosas, como podría ser esto es una técnica estadística que se llama análisis de coordenadas principales, pues vemos que efectivamente podemos ver una dinámica casi diferente en cada uno de los grupos, pero otra cosa interesante que podemos hacer es una cosa que se llama funciones discriminantes, que es tomar los 5 datos de cada muestra y decirle, conviértemelo en un solo dato, redúcelo a un dato, a ver si se agrupan. Y fijaros qué interesante cómo efectivamente lo que vemos aquí es una respuesta homogénea de cada uno de esos grupos. Casi todas las muestras de cada grupo se han comportado igual. Y esto se hace porque el programa estadístico nos diseña una fórmula. Si nosotros le decimos, bueno, asigna grupos sin saberlo, él nos va a decir 2 cosas. A qué grupo se ha asignado, ¿vale? Y a qué grupo, y en qué grupo cree él que debería de estar asignado. Pues fijaros, en las muestras de óxido de zinc, el 80% de las muestras están bien colocadas en su grupo óxido de zinc, y se le ha ido un 20% que lo coloca en otro sitio, pero fijaros qué interesante. Lo coloca en el grupo vacunado con óxido de zinc. Ahí hay un zinc en común. En vacuna y probiótico mete casi todas las muestras donde le toca y una pequeña parte se va a otro grupo que curiosamente tiene vacuna. Vacuna de óxido de zinc las mete casi todas en su grupo y la otra en el zinc, y probiótico a su bola. Es decir, las mete todas en su grupo. Se comporta de una forma muy homogénea y diferente a los demás. Esto no deja de ser interesante porque técnicamente con este panel de biomarcadores nosotros podíamos tomar cualquier animal y él nos diría con qué probabilidad pertenece a cualquiera de esos 4 grupos. Es una forma de ver qué está ocurriendo durante ese programa de desmedicalización y si podemos evaluarlo, ¿vale? De microbiota voy a hablar muy poco porque realmente la microbiota hoy, ya sabéis que todo el mundo quiere hablar de microbiota, pero es una verdadera entelequia. Cada vez que haces una metagenómica te salen cientos de miles de datos que a veces lo difícil realmente es terminar entendiendo qué es lo que estás viendo, y hay una cierta heterogeneidad en el resultado que podemos ver. Sí sabemos una cosa, microbiota va cambiando a lo largo de la vida del animal, es evidente, y cada vez que hagamos algo, la microbiota cambiará. Y esto también es evidente. Y el equilibrio que mantengamos entre unas especies y otras será lo que marque que el animal enferme o no enferme. Bueno, sabemos perfectamente otra cosa bastante interesante, que es que si hablamos de diversidad, cuanto más diversa sea la microbiota, en general mejor estado intestinal tienen nuestros bichos. Os juro por Dios que si esto hace 25 o 30 años a Manolo y a mí nos lo dicen, cuando le estábamos metiendo antibióticos como promoción de crecimiento con la intención de cargarnos la microbiota, no nos lo creemos, ¿verdad que no, Manolo? Zumbábamos antibióticos para bajar la cantidad de microbiota, pensando nosotros, en nuestra entelequia era, si esto es que las especies saprófitas comen un huevo, voy a matarlas, y así todo lo que no se coman estas lo aprovecha el cerdo. Claro, en aquella lo que no pensábamos que estábamos haciendo metafilaxia para los patógenos. Y de ahí veíamos nosotros ese crecimiento mejorado en nuestros animales. La microbiota hay que cuidarla, hay que darle de comer, hay que pensar cuáles son las especies beneficiosas, qué sustratos necesitan y asegurarnos que están en el pienso. No solo debemos de comer al mamífero, sino démosle de comer al mamífero y a todas las especies que tiene dentro. A mí me dan mucha envidia los de vacuna cuando dicen, yo cojo una vaca, la defauno y la refauno. Digo, hostia, esto es una película de miedo, pero ¿qué coño es eso? Y es que matan todos los protozoos y le ponen los que ellos quieren. Y así la vaca pues realmente digiere de la forma en que el productor quiere, ¿vale? Algunas estrategias que quizá en el futuro hagan cosas como la exclusión competitiva, pero la exclusión competitiva tiene un pequeño problema. La técnica está escrita hace mucho tiempo, tienes que atender exhaustivamente todos los partos e inocular al lechón recién nacido antes de que él sea capaz de adquirir microbiota que no sea aquella que está en el canal. La idea es cojonuda, funciona muy bien, funciona en pollos de escándalo, pero esto tiene un pequeño problema, que es que tienes que atender todos los partos de forma exhaustiva. A lo mejor el rendimiento económico de la técnica no es demasiado bueno, ¿vale?
Sistema inmune, muy brevemente. Ya sabéis que el sistema inmune, bueno, todos os sabéis el sistema inmune de sobra, no hay forma. O sea, yo mira que estudio y leo del sistema inmune y sigo sin saber nada. Sí sabemos varias cosas. Uno, esto es los mismos animales, ¿os acordáis que os enseñé el intestino, cómo solo el destete le producía una degradación del intestino? Pues esto es la estimulación del sistema inmune. Podemos ver cómo desde un animal de 18 horas de destete se van produciendo variaciones en la secreción de citoquinas. ¿Por qué? Porque se va produciendo una estimulación inmune y esta estimulación inmune puede llevar a un estado inflamatorio crónico y este estado inflamatorio crónico a una pérdida grave de integridad intestinal. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y diferente en cada uno de los tramos del intestino comparado, por ejemplo, con lo que ocurre en la sangre, con la estimulación sistémica que podría haber. Sabemos perfectamente que la integridad intestinal enfrentada a un estado proinflamatorio de citocinas pierde su estatus de íntegra y se rompe. Así que cualquier cosa que haga que eso sea así producirá una alteración importante del mecanismo de cierre y de absorción de nutrientes. Debemos de evitar que ese sistema inmune esté alterado. Si nosotros conseguimos que haya un estado alto de antiinflamatorias, conseguiremos un estado homeostático, pero si lo que estamos teniendo es un estado alto de proinflamatorias, tendremos un intestino bastante alterado. Y esto es algo también interesante, y fijaros, estos son células productoras de IgA. ¿Os acordáis del probiótico del que hablaba antes? Pues este es el mismo. 4 grupos: madres tratadas, lechones tratados, madres tratadas, lechones no tratados, madres no tratadas, lechones tratados y nadie tratado. Y fijaros, si tomamos las células productoras de IgA como un indicador, fijaros cómo, evidentemente, donde hay tratamiento de las madres, hay aparentemente una cantidad de células, aparentemente no, hay una cantidad de células productoras de IgA menores, pero es que en los dos grupos donde están tratadas las madres, os lo he dicho al revés, ¿vale?, se ve un efecto. Madre tratada, madre no tratada. Fijaros qué diferencia más importante hay. Es decir, esto tenemos que empezar a gestionarlo en las madres. No podemos empezar solo con los lechones porque ya habremos perdido un tiempo maravilloso. Otro ejemplo de otro probiótico donde, si veis, en yeyuno, intestino y colon, en 15, 30 y 45 días por destete, donde están tratados con ese probiótico, hay una cantidad de células productoras de IgA menor. Hay gente que me mira en la sala, porque esto fue parte del TFG de alguno, y no, tuyo no, de tu hermano. ¿Vale? Y fue algo interesante. Y sí, Manolo, está claro que quitar la vacuna es una cagada campestre. No se os ocurra, porque una parte muy importante del sistema inmune lo tenemos que utilizar a nuestro favor. ¿Cómo? Utilizando vacunas. Y fijaros cuál es nuestra situación, que prometen que se va a corregir en breve, pero los 3 grandes virus no tienen vacuna, el Clostridium difficile no tiene vacuna, Braquispira y Idiosinteliae no tiene vacuna. Esto es una de las graves carencias que tenemos. Es verdad que me consta que ya van a aparecer vacunas frente a algunos de esos patógenos, pero hasta el día de hoy, si tú veías el vademecum de respiratorio y sistémico, lo flipabas porque había de todo, y si veías el entérico, se te caía el alma a los pies porque faltaba de todo. A la vista está. Esto también procede de la idea extraña de que las vacunas parenterales pues no son buenas para producir inmunidad intestinal, cosa que hoy ya sabemos que no es así. Vamos a resumir, así acabo, no os aburro más y Manolo no me chincha. ¿Y cómo vamos a afrontar estos retos? Pues evidentemente, punto 1, manejo y bioseguridad. Punto 2, la nutrición es clave porque la nutrición va a ser el vehículo por el que podemos meterle, influirle a las madres, a los lechones, a todo el mundo. Diagnósticos certeros para saber cómo influir con la nutrición y qué vacunas vamos a poder utilizar. ¿Quién vive ahí? Cuidemos a nuestra microbiota. Está trabajando para nosotros. Si tenemos que cuidar a las cerdas para que ellas cuiden de los lechones, tenemos que cuidar a la microbiota para que ella cuide de todos los demás. Y a partir de ahí, pues, busca lo que necesites para terminar de completar tu puzzle, porque os voy a dar una mala noticia. No existe una única solución de forma universal y, evidentemente, ya no solo cada empresa, sino incluso cada granja va a requerir de unas actuaciones específicas y orquestadas de manera conjunta. No hace falta ni que lo digamos, esto es una perogrullada, pero es verdad que no vamos a poder aplicar una única solución de forma universal. Tenemos que hacer un puzzle. Ha sido un verdadero placer hablar para vosotros, os echaba muchísimo de menos, odio con toda mi alma los plasmas, cada vez más, las pantallas, quiero decir. Y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de responderlas. Sí sé. Muchas gracias.
¿Ninguna pregunta? Buenas, muchas gracias por la presentación, ha sido súper didáctica. Si te quieres poner para allá que no te dé, no pasa nada. No, da igual, me ponga donde me ponga. Esto es como un tiroteo en un ascensor. No, por eso. Me ponga donde me ponga, me da. Dime. Mira, yo del tema que te quería hablar un poquito de la nutrición, ¿vale? Si hablabas también decías de utilizar proteasas, ¿no? Mi pregunta es, si utilizas proteasas y lo que hace es reducir la proteína, ¿no? O sea, reduces proteína, ¿no? Para evitar esa fauna, esa microbiota que es, bueno, patógena, ¿no? Y coges una proteasa y tienes más disponible esos aminoácidos, ¿no le estás favoreciendo en un futuro? Yo no he hablado de proteasas, o si he hablado ha sido muy residual, lo ponía, pero vamos. Sí. Yo, sobre todo, las proteasas, evidentemente, lo que van a hacer es ofrecer la proteína de otra manera, con lo cual va a ayudar. La idea es que cuanto mejor y más rápido se absorba la proteína, mejor para todos, porque lo que no queremos es que llegue proteína al fondo. Con lo cual, nuestra idea es mantener un intestino que absorba bien, porque uno de los problemas de la integridad intestinal es que se pierde la capacidad de absorción. Mantener un intestino que absorba bien y ayúdale a que se digiera todo, porque la digestión de proteína empieza en el estómago y en el ileón se tiene que haber absorbido todo. Todo lo que pase de allí para adelante nos va a dar un problema. Esa es la intención de las proteasas. Pero yo no hablaba solo de proteasas, fitasas, beta-mananasas, hay toda una gama. Yo, para mí, la idea de las proteasas es esa. Trilla rápido, que aquí se absorba pronto, que no llegue al tracto posterior. ¿Vosotros creéis que el reto consiste en la nutrición? Yo creo que no. Es uno de ellos, Manolo. Es uno de muy los pequeño. Retos. Uno y muy pequeño. Es uno de los retos. El reto principal, ¿sabes cuál es, Manolo, para mí? El manejo. Aprender a tratar bien a los animales. El reto principal es destetar lechones como osos. Maduros y grandes. Ya está. Y no destetar con 21 días una mierda de lechón que pesa 5 kilos. Dime. Yo por lo del manejo que hablaba, estoy muy de acuerdo. Actualmente en Murcia hay una empresa que ha sacado un curso para formar ganaderos de la Cruz Roja y me consta que ese curso tiene bajas. La gente no quiere trabajar en la ganadería. Falta manejo, falta formación en manejo. Y falta desde la base. Yo estoy muy de acuerdo con el ponente actual. Pero escucha, si hasta hace 10 años no hacía falta nada para trabajar en una granja, no tenías que tener la más mínima formación. 10, 12, 15. A partir de ahí, yo trabajaba en integraciones y tenía el fontanero, el carpintero, el camionero, digo, algún ganadero en la sala. Pero si falta manejo es porque, o sea, si hay un déficit de manejo, es porque hay una falta de formación. No hay un déficit de manejo tampoco. Hay manejos que tenemos que ir evolucionando continuamente con ellos, porque los animales han evolucionado continuamente. Hay que aprender a seguir dándoles de comer, hay que meter vacunas, hay que hacer un puzzle completo. Estoy de acuerdo con Manolo que la nutrición, per se, pues no va a hacer nada, porque vamos a tener grandes carencias. Y os he dicho, lo primero que yo siempre digo es, primero maneja y después pensamos en lo demás. Rami, siento cortarte. El próximo ponente. Muchas gracias.